Hola, bienvenidos a nuestro episodio número 2 de nuestro espacio, de nuestro podcast. Sí, habrá que buscar un nombre. Necesitamos un nombre. Sí, necesitamos un Para nombre. empezar, pónganle ahí en los comentarios, si es primera vez que vienen a escucharnos, pues Una sugerencia de cómo le podemos poner a este espacio. Por ahora es el espacio. Interesante. Sí. Entonces, nada, bienvenidos una vez más. Hoy no está con nosotros David. ¿Sabes por qué no está aquí? Dicen por ahí que no le dieron permiso. Se Yo no diré nada, yo no diré nada. No, mentira. Amigo, te mandamos un abrazo. No sabes de lo que te estás perdiendo hoy, porque después de aquí nos vamos a quedar llenando nuestra pancita. Entonces te estás perdiendo de mucho, pero bueno, nada, te esperamos al siguiente episodio. Y nada, bienvenidos de verdad una vez más a nuestro espacio. Esperamos que sea de verdad de mucho agrado para ustedes. Y hoy está con nosotros compartiendo alguien que todo el mundo conoce, creo yo. Bueno, todo el mundo es amor viviente. Ustedes no son de amor viviente, pero la van a conocer hoy. Entonces, Fabi, bienvenida. Gracias. ¿Cómo te sentís? ¿Nerviosa? Oh, no se puede decir eso en cámara. No. Sí, no. No, pero bien, está interesante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede hoy. Sí, bueno, qué bien, bienvenidos y qué bueno, ¿verdad? Otra vez. A ver, Celeste. Sí, yo siempre estoy nervioso. Sí, yo siempre estoy nervioso frente a la cámara. Ok. Pero, bueno, Todo va a estar bien. gracias. Todo va a estar bien. Bueno, pues fíjense que, bueno, estamos aquí detrás de cámara, ¿verdad? Platicando de qué podíamos hablar o compartir hoy. Y me gusta mucho pues los pilares realmente de lo que son, de lo que es el espacio. Y hablábamos acerca de cómo nosotros, o cómo hemos crecido dentro de la iglesia. Entonces, no sé, Fabi, si quieres compartirnos cómo fue tu inicio en la iglesia. O ¿Cómo llegaste a la iglesia? Bueno, cuando yo vine acá ya estaba mi mamá asistiendo y mi tía, así que llegué por ella. Pero en la iglesia en general. La iglesia en general, exacto. Antes no conocías de Cristo. No, antes ya era cristiana. Ok. O sea que a la iglesia ya llegué siendo cristiana prácticamente. Vale. Pero sí, llegué a través de mi mamá, mi tía, que ya venía a la iglesia y fue, bueno, interesante porque al inicio no me gustó. Las cosas como son aquí. El micro. Y yo les forzo. Perdón. Vamos a hacer ahí un cortecillo. Entonces no te gustó la iglesia. No me gustó. Recuerdo que solo vine un domingo, solo fui a la iglesia un domingo y dije, no me gusta. Y no volví hasta, creo que un mes después. Oh. Porque bueno, era como, bueno, tengo que ir, o sea, no podía quedarme sin asistir a una iglesia. Y para ese entonces conocí a Alejandra, una chica de la iglesia que también muchos conocen. Saludos, Alejandra. Sí, próximamente estará de cumpleaños, así que felicidades de antemano. Sí. Entonces, a través de ella también me fui como animando más. Entonces así fue como empecé. Pero recuerdo que sí llegué como un poco más, quizás más tímida. Sí, más así como no quería conversar con la gente, no quería involucrarme y a la vez no. Yo recuerdo que dije, yo no voy a servir acá nunca. Bueno. Y 6 meses después la historia fue distinta. Dato curioso, yo también, a la primera persona, bueno, una de las primeras personas que conocí fue Alejandra. Sí. Saludos, Alejandra. Y dato curioso número 2, yo también dije que no iba a servir. Y aquí estoy con ustedes. Te doy un dato curioso yo sobre Alejandro también. Ajá. La primera reunión a la que yo llegué a Amor Viviente, Alejandro estaba tocando la batería. Oh, Sí. Alejandra. Sí. Vamos a ligar. Sí. Tienes que estar aquí, tienes que estar aquí. Vamos a invitar un día de eso para que venga y él me acompañe. Pues, ¿y cómo te sentiste? O sea, ¿qué fue lo que te hizo como quedarte o eso? Recuerdo que para ese entonces quería como involucrarme en jóvenes. Y recuerdo que una de las primeras personas que me habló, porque
quien se le niega a ella es como tiene que ser muy duro, fue a Glenda Pérez. Así que Glenda Pérez fue como el instrumento ahí para, hey, llega la chica. Entonces, así empecé a involucrarme. Recuerdo que asistía al grupo de jóvenes adultos, de hecho. Luego me quise cambiar y bueno, hicimos el cambio y toda la cuestión. Recuerdo que incluso yo le dije a Carlos Maltejo, oye, me han dicho que tienes un grupo, me gustaría asistir. Y bueno, así empecé. Y nada, empecé a asistir al grupo de crecimiento. Me gustó mucho. Ese grupo tiene historia. Sí, así que Jóvenes Mundo tiene mucha historia. Y realmente, bueno, me gustó. Una de las cosas que más me encantó de asistir a ese grupo era los tiempos de adoración. Eran increíbles, o sea, buenísimo. Brutal. A mí, una cosa que hace mucho hablábamos con Fabi, y a lo mejor usted no lo sabe, pero se lo vamos a comentar aquí, era que muchas veces es como que en la mayoría de las iglesias es como que, ¿sabe? Como que van detrás de las personas que tienen los talentos o los dones como más desarrollados. Sí, como más flores de piel, como que se les nota más, ¿sabes? Y es mucho más fácil entrarle a estas personas que entrarle a alguien que definitivamente no conocemos. Sí, sí. Y en su caso, ¿cómo fue? Porque nosotros sabemos que, bueno, yo no sabía que tocaba la batería, pero una vez lo escuché cantar y dije, este muchacho puede ser bien para nuestro ministerio. Sí, bueno, en realidad nadie sabía nada. Sí, en realidad de la iglesia creo que nadie sabía hasta ese momento que participé en una tarde de talento. Sí, una tarde de talento. Y bueno, en el grupo al que yo asistía, sí, porque pues como llegué, me presentaron y ya tenían información de mí por la amiga que estaba ahí, Carolina, que fue la que me llevó, y ella les había hablado, ¿verdad? Que yo venía y ella me llevó al grupo de crecimiento, al grupo de Ingrid. Entonces cuando se dio el evento que había que de los grupos de crecimiento necesitamos un participante, entonces, hey, usted cante. No, yo no canto. Usted tiene que cantar. Entonces ahí, pero de que tocaba la batería, no, nadie sabía hasta entonces. ¿Y cómo aprendí a tocar batería? Bueno, en realidad fue por estar en el ministerio, y en alguna ocasión hizo falta el que tocaba la batería y necesitamos a alguien. Yo no la toco. Y comencé a practicar, porque yo tocaba las congas, lo de percusión, congas y tambora más que todo, un poquito. Entonces batería no, pero en algún momento en el Ministerio de Alabanza pues hizo falta el que tocaba la batería y necesitaban a alguien. Entonces yo me pongo y comencé a practicar y así fue como comencé. Y en Amor Viviente me invitaron, alguien me dijo, mire, los domingos hay ensayo, los viernes eran los ensayos. Sí, eran los viernes. Y véngase ahí alguna vez. Un día andaba por ahí cerca y voy a ir, ya pasaban de las 7. Y justamente ese viernes Ángel no podía, no estaba. Andaba por trabajo, creo, y no había llegado, entonces le tocó. Me preguntaron que si era verdad que yo sabía tocar, y ya me dijeron qué canciones eran las que si les podía ayudar en el ensayo nada más. Ajá, en claro. el ensayo. Carnada. Sí, y pues ya el sábado, creo que fue en la noche o en la tarde, no sé, me llamó Jackie, que para entonces Jackie era la directora del ministerio. Sí. Que sí le quería apoyar, porque el domingo tampoco iba a estar Ángel. Sí, no iba a estar Ángel. ¿Y quién dirigía? ¿Se acuerda? No, ese día no recuerdo. Sí recuerdo del primer día que yo llegué a la iglesia, sí recuerdo la mayoría de los que estaban tocando y quién estaba dirigiendo en la alabanza, eso sí. Pero el día que yo participé, no recuerdo. Yeah. Sí recuerdo la canción que dentro de esa estaba Grande y Fuerte, y no recuerdo, pero en realidad el primer día que toqué no recuerdo quién dirigió. Ya. Sí. Yo tampoco me acuerdo mucho. Creo que era Yareli Méndez quien estaba dirigiendo ese día. Ya me acordé. Ajá. Ya me acordé quién dirigió ese día. Mari, no, Rosy. Bueno. Rosy dirigió ese día. Sí. Mira, pues yo hablaba de esto, nos perdimos del tema. Yo hablaba de esto con Fabi, porque a lo mejor, y es cierto, pasa muy seguido,
a la mayoría de gente que llega y es como quien sabe que es como muy tímido y tiene como a lo mejor no sabe o no ha explorado cuáles son los dones o los talentos que Dios le ha dado, pues es muy difícil que esa persona sabe como que se le involucre de una u otra manera. Sí, sí, y aún más, y cuesta un poco más cuando ya los ministerios están ya bien concretados y que hay gente, y más si tienen bastante gente, entonces cuesta como que tener esos la nuevos, oportunidad para exacto, servir. sí. Es diferente cuando los ministerios comienzan o no están bien establecidos, por decirlo así, ¿verdad? Y es como que, no digo que no estén las puertas abiertas, ¿verdad? No, en el caso de Amor Viviente no decir que no es que no estén las puertas abiertas, pero sí cuesta un poco más. Sí. Cuesta un poco más y Yo, bueno, sí, eso. perdón que le interrumpa. Voy a contarles mi experiencia de cómo descubrí que cantaba. Yo, justo cuando cumplí 15 años, pues llegué a mi iglesia en Honduras. Pero yo sí sabía que tenía a lo mejor ahí un poquito de talento porque en mi familia, desde mi bisabuelo, todos han sido músicos. Es más, mi bisabuelo tenía un taller en donde él hacía guitarras, él hacía violines, él hacía marimba, tocaba la marimba, era un señor increíble. Pues resulta que yo me inscribí para el grupo de danza. Cosa para la cual a lo mejor sí era que el tiempo era bueno, pero descubrí este domingo que no soy, ya no es lo mío. Miren el video de la transmisión pasada en Facebook. Pues ya descubrí que no, ya no soy para eso. Bueno, al menos no para salir, sí para enseñar lo que he aprendido, pero no para salir más. Resulta que me inscribí al grupo y estuve un año entrenando para el grupo de danza. Aprendía coreografías, aprendía rutinas y era súper pinta. Pero luego de eso estuve como 2-3 años sirviendo en danza y yo iba a todos los ensayos de alabanza con Dominic, mi hermano mayor, que en aquel tiempo tocaba violín. Iba a todos los ensayos y los pastores de alabanza eran como, ay, qué bonita que viene a comer a su hermano, pero yo sabía que era, no sé, como algún deseo que yo tenía como de ministrar o de cantar. Y entonces nunca me perdía los ensayos. Y luego... Vos decías, algún día van a necesitar a alguien y voy a estar yo. Sí, a lo mejor no necesitas, pero yo decía, algún día voy a cantar, algún día voy a cantar. Lo mismo que me pasó con la danza, yo decía, algún día voy a danzar y eso. Bueno, y resulta que pues un día hicieron un casting para gente que supiera cantar, que tuviera talento, a ver quién entraba y quién no al ministerio, ¿verdad? Entonces yo dije, voy a ir. Y le dije a mi hermano, voy a ir. Y me dijo, sí, anda, además ellos ya saben que vos me cantás. Y yo, pues, y fui, y miren, llegué, o sea, me acuerdo que la canción que canté fue Digno, de Marco Brunet. Con esa canción yo hice el casting. Fue horrible. Horrible, vale más que quien estaba tocando el piano era uno de mis amigos. Y él siempre me decía como, ok, tranquila, respira. Me temblaba la voz y yo tenía mucha pena porque quien estaba haciendo el casting también era un muchacho que había estudiado en la Escuela Nacional de Música, cantaba en el canal de Enlace y yo decía, ay, no era cualquier persona que estaba ahí. No, para nada, yo tenía mucha pena. Y entonces luego él me dijo, váyase, tome agua, tranquilícese y luego vuelve y volvemos a empezar. Y yo, bueno, me fui y yo decía, por favor. Y algo me tiene que salir. Y nada, pues yo volví y lo hice y fue como... Luego dijeron como... Una estrella. No. O sea, bueno, me salió lo que tenía, ¿verdad? No que yo tenía tanto. Una supernova. Sí. No, para nada. Entonces, ya a los días me miro que me agregaron a un chat que decía inducción de alabanza. Y yo, lo heavy viene cuando nos dan la inducción. Eso fue unos 6 meses después de haber hecho la prueba.
unos 6 meses después viene el chat, nos dan la inducción, 3 domingos enseñándonos acerca de alabanza y adoración, y yo dije, qué bonito. Bueno, después de eso, el pastor de alabanza nos dice, esperen un momento, yo les voy a avisar cuando les va a tocar servir. Ustedes, un año más, sentada, esperando que me pusieran a servir. Un año. Madre mía. Y yo decía, a ver, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué me quiere enseñar? Le decía a Dios. Y obviamente luego entendí que a lo mejor era mi paciencia o no sé, que todo lo que por lo menos está en el altar se lleva un proceso. O sea, a lo mejor hay personas que llegan y ya han pasado ese proceso de manera diferente y ya es como que llegan y se paran y ya pueden hacer lo que sea, pero en ese tiempo me tocó esperar un año para entrar a danza y un año para entrar a la alabanza. Entonces fue como, wow, yo, cualquier otra persona se hubiera desesperado y se va. Y fíjese que, bueno, y en ese caso pues es complicado cuando, como le digo, ya está bien estructurado y los procesos están bien establecidos para poder ingresar. Y si hay ese tipo de exigencias que ya, pues, hay algunos que son estudiados, son profesionales, músicos profesionales. Yo la tuve más fácil en realidad. Nosotros somos, sí, por ejemplo, mis hermanos. Bueno, mi hermano mayor es el que y que sabe tocar la mayoría de instrumentos que, al menos los que puedan haber en un ministerio de alabanza. Bueno, cabe mencionar que Harold ha crecido en el ministerio, ¿verdad? O sea que... Exacto. Entonces, por ejemplo, es como, ok, necesitamos un ministerio de alabanza, entonces hay que levantarlo, hay que enseñar. Entonces, por ejemplo, mi hermano de pequeño sabía tocar guitarra, que le enseñó mi mamá. Entonces, luego le enseñaron a tocar piano. Eso sí tuvo alguien de la misma iglesia, sí, un maestro que le enseñó. De los demás instrumentos él los aprendió solo: bajo, guitarra, acordeón, batería, incluso de esos de mariachi, esos bajos y todo eso. Sí. Vamos, que pueden sacar una alabanza country. ¿Con qué? Tipo country. Sí. Entonces, todo eso, luego él enseñó a mis hermanas. Música diferente, ¿verdad? O sea, sí tocamos alabanza y adoración, pero sobre todo los ritmos tropicales, merengue, cumbia, bachata. Sí, tocamos bastante el merengue, la cumbia, bachata también. Ay, me gusta eso. Entonces... Bueno, vuelva. ¿Por dónde iba? Pasemos de los ritmos porque se va acá. Sí. Pues entonces fue un poco más fácil. Solo mi hermano, en algún momento sí también él se interesó por tener un maestro que le enseñara teoría, ¿verdad? De ahí todos hacían, ¿cómo se le dice? Empíricamente, sí, así. Como el complex, mis dice hermanos. Caleb Joshua. El desayuno más empírico, El complex. La leche y el cereal y ya está. Sí, bueno, entonces, en parte pues no ha habido ese, pero ha sido porque, ok, mi papá es pastor, entonces llega a la iglesia y pues no hay un ministerio de alabanza establecido, pues los hijos están, entonces vamos a ver quiénes quieren aprender y así va comenzando la cosa. Entonces, pero vayan en su caso, como le digo, que ya hay un proceso establecido para poder ingresar, que hagan un casting para ver si sabe cantar, si vamos a ver ahí es cierta cada como instrumento. yo creo que para cada ministerio, ¿verdad? Pasa esto. Sí. Hablando de nuestra iglesia, pues ahora mismo hay reglas, por ejemplo, el discipulado, el estar bautizado, me imagino, y bueno, y bueno, en cada ministerio, creo yo, porque a lo mejor Fabi no estaba en la alabanza como nosotros, pero estaban en otros ministerios, como por ejemplo los niños, que yo creo que, ay Dios, es que mi respeto para la gente que trabaja con niños, que... Pero usted, Fabio, ya cuando llegó aquí a Barcelona, ¿ya servía en la iglesia anterior? Mira, yo en la iglesia anterior ya había servido en ministerio de niños. Incluso estuve en alabanza, esa es otra historia. Estuve aprendiendo piano en la iglesia anterior, pero bueno, luego en eso empecé el bachillerato en el colegio, se dieron otras circunstancias también y lo dejé. Pero realmente, o sea, crecí en cuanto a servicio, yo crecí en el ministerio de niños.
Incluso hubo un tiempo que yo salí de la iglesia y yo recuerdo que quienes me iban a visitar eran los niños. Llegaban en pequeñas manadas, tropas, a visitarme. Entonces realmente el ministerio que yo considero que yo crecí fue en el ministerio de niños. Entonces, claro, cuando llego acá, la primera que quiere reclutarme es Elizabeth Maltera. Entonces, yo recuerdo que yo empecé a servir. Nunca se me olvida ese primer retiro en el que estuve aquí en la iglesia, que fue en noviembre, en la Conrería. Y yo estaba pero súper cerrada. Yo aquí no voy a servir neles pasteles. Porque esas reglas que vos mencionás, una de ellas era el discipulado. Y si vos sos como yo, no vas a querer entrar al discipulado, pero te vas a arrepentir si no lo haces. Yo recuerdo que yo no quería, yo decía, no, yo no necesito un discipulado. Entonces ese era como mi obstáculo, como, no voy a servir acá por eso. Pero yo no se me olvida ese retiro en el que el pastor justamente ministraba algo acerca del servicio, de si tenés dones, si tenés talentos, ponerlos a disposición del Señor. Entonces yo no olvido ese Pues, perdón por esa pausa, nos estabas contando, Fabi, que llegaste a la Conrería en un retiro de servidores. Sí, y bueno, nada, ahí empecé como a sentir en mi corazón el querer servir. Después de ese retiro, recuerdo que el pastor Antonio se me acercó y me dijo, este año te quiero ver sirviendo como líder del grupo. Wow. Y yo me quedé así como, no. Y me reí como, no. Pero bueno, la primera en reclutarme fue Elizabeth, empecé a servir de lleno en el Ministerio de Niños. Y luego el siguiente año, ya para febrero, estaba sirviendo en grupos de crecimiento. Y bueno, de ahí hasta el día de hoy ya serví de un montón de cosas. Así es nuestra decoradora, enseña muy bonito, claro, intercesión, joven. Entonces sí, he tenido la oportunidad de servir en muchas cosas. Y doy gracias a Dios por eso, pero también hay personas que no tienen como esas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, ustedes en ambos casos son parecidos porque no llegó una persona que al ensayo y estaban ustedes y vénganse ustedes y así empezaron, ¿no? Pero hay personas en nuestra iglesia que de repente no tienen esa oportunidad. ¿Qué les podríamos decir? Que a mí me parece que podríamos invertir el tiempo en tener muchos más espacios en donde podamos como platicar acerca de conocernos, porque yo pienso que primero conocer a la persona. Si yo conozco al otro y el otro me dice, mire, esto pasó en mi vida, esto me pasó antes, entonces yo voy a tener la oportunidad de decirle, venga, acérquese a tal persona, o venga, vamos a servir. Sí, ahora, antes de yo comentar sobre esto, hay algo que sí tengo, no sé si es curiosidad o comentarlo con respecto a lo que ustedes dicen, de decir, no, yo no quiero servir, ¿verdad? Porque, bueno, probablemente por la familia en la que yo crecí, o en el ambiente en que yo crecí, yo nunca he sentido eso o dicho eso. Hasta el día de hoy nunca lo he sentido, entonces tampoco es que, pero cada quien, digo, pero porque yo nunca lo he sentido ni lo he dicho, o decir, no, yo ya no quiero servir, o no, yo vengo aquí nada más. Como en plan, yo no eso. No, vamos a ver, sí, han habido momentos que sí, que he querido, ¿verdad? Tirar la toalla. Sí, por circunstancias, ¿verdad? Que a todos nos pasan, Sí. Pero no, de hecho cuando llegué a Amor Viviente pasaron creo más o menos 4 o 5 meses y yo dije está bien esto, pero cuando ya llegó ese tiempo yo sentí que necesitaba hacer algo. Probablemente porque nunca había estado desde los 13 o 14 años, siempre estuve sirviendo, entonces ya pasaron 4 o 5 meses de solo estar asistiendo a la iglesia y estar asistiendo a un grupo de crecimiento, entonces fue como yo comencé a sentir esa necesidad de querer involucrarme y hacer, no por obtener cargos ni nada de eso, sino por hacer algo, por ocuparme en algo. Pero yo creo también que también influye el contexto del cual venís. Por ejemplo, si venís con un corazón que todavía está en tu iglesia anterior y que las cosas allá se hacían diferentes, venir a una iglesia nueva es como, o sea, depende de la persona. Es un golpe bien duro, como no, en mi iglesia no se hacía así, que no sé qué, y te lloras, un montón de cosas, ¿no? Entonces también yo creo que influye en eso. Porque yo, por ejemplo, yo considero que desde los 12 años que estoy en la iglesia, bueno, el evangelio, por decirlo así, o sea, me ha gustado servir, pero claro, ese cambio de iglesia, ese cambio de
de reglas, como decía. Sí. Exacto. Porque venimos a conocer nuevas personas sí. y toda esa cuestión. Entonces para mí fue como un choque, fue como, no, yo no quiero servir en esa iglesia, o sea, no me gusta, sí. así no se hacían en mi iglesia. Entonces, y yo creo que la mayoría de personas en nuestra iglesia se encuentran con ese pensamiento, así no se hacen las cosas en mi iglesia. Sí. Entonces cuesta. Sí, y lo que dice tiene razón, porque yo de un contexto diferente, por ejemplo, los pastores pasan de una congregación un tiempo, luego van a otra y luego a otra, entonces es como que uno pues ya se va adaptando, porque sí. cuando yo vine acá, pues ya mi papá era la tercera congregación, por ejemplo, no cuarta congregación, que que es donde ahora está, y que ahí sí comenzamos de nada, de cero, ¿verdad? Entonces, pero sí es como que uno se va adaptando a diferentes personas que aunque siempre de la misma denominación, digamos así, que era Asamblea de Dios, pero diferentes personas, sí. Diferentes congregaciones, entonces es como que uno ya viene y no... Sí, y a mí no me costó, de hecho cuando llegué yo me identifiqué con algunas cosas, sí. Cuando llegué a la iglesia, con la forma de predicar del pastor Antonio, por ejemplo. Sí. Entonces, sí, entonces, bueno, eso, y con lo que decían ustedes, ¿verdad? De abrir los espacios. Pero antes, perdón que le interrumpa, respondiendo su pregunta, yo también quiero como dar mi parte de eso, porque a Fabi le pasó, por ejemplo, eso del cambio de iglesia, el cambio de a mí también me afectó muchísimo, pero o sea, como lo que yo pensé cuando yo dije, no voy a servir, fue... Es que el problema fue que yo venía muy dolida con mis papás, ¿sabes? Porque prácticamente era como me obligaron a venir. Es que, perdón que lo diga aquí, mamá, pero es que no, ¿sabes? Que yo lo hice nada más por obediencia. Entonces yo dije, bueno, ok, porque soy obediente a mis papás. Entonces me voy, porque me lo están pidiendo, porque me lo están exigiendo, entonces yo me voy. Entonces a raíz de ahí vino mi enojo y yo le dije a mamá, es que no pensé que voy a hacer bien, ni pensé era la venganza de Celeste. Entonces sí, yo pensaba que me estaba vengando, ¿verdad? Pero nunca, y eso lo hablaba con ustedes hace algunos días, si se acuerdan, nunca en mi corazón ha estado, ¿sabes? En plan decir, no, estoy cansada o no quiero servir, porque realmente es lo que nos alimenta. Sí. Y a nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, creo que lo que nos alimenta en nuestra vida cristiana, una de las principales, ¿verdad?, es el servicio. Y a mí me encanta esto, una frase que dice alguien que amo mucho, y es: donde está tu servicio, ahí está tu bendición. Y a veces no lo tomamos así, ¿saben? A veces es como, ay, me toca ese domingo, ay, qué horrible madrugar, o ay, no quiero. O saben que a veces nosotros, por ejemplo, nosotros dos, y Lisbeth, que está ahí detrás de cámara, es como que vamos corriendo los domingos porque no queremos que Carlos nos regañe. Pero nuestro principal enfoque no es ese, realmente es pues el amor que tenemos a Dios y a la obra. No, y fíjate que es interesante porque, como decía Arnoldo anteriormente, o sea, todos tenemos esos momentos en los que, ay, no, ya no quiero más, o es que, ay, no, estoy frustrado, o es que hay tanta cosa, o te chocan las reuniones y servís en varios ministerios. Entonces, genera como, hay un punto de frustración, de, ay, no, o sea, ya, mejor lo dejo todo y tal. Pero lo que vos decías, donde está tu servicio, ahí está tu bendición. Y a mí me gusta recordar siempre lo que dice San Juan 12:26. Donde estuviera un servidor, ahí estará Jesús y el Padre le honrará. Entonces para mí eso ha sido como, cuando quiero dejar de servir, ha sido como acordarte, donde vos estés, estará Jesús y vas a recibir la honra del Padre. Porque a veces, aquí tenemos dos personas que sirven de cara a la iglesia. Yo generalmente siempre estoy un poquito más atrás, siempre estoy más detrás de bambalinas, por decirlo así, ¿verdad? Aunque ya han surgido cosas en las que ya me han visto, ¿verdad? Pero bueno, pero, o sea, hay personas que estamos detrás de bambalinas y es como, a veces cuesta más, ¿no? El hecho porque a veces esperamos ser reconocidos, o a veces esperas que la gente te ponga en cierta posición. Y a veces eso pasa porque en un ministerio de alabanza, por ejemplo, estás siempre más sirviendo de cara a la iglesia, en otros ministerios no. Pero yo siempre digo, o sea, donde vos estés, ahí está Jesús. Y que no se te olvide eso, o sea, donde vos estés, allá está Jesús
Y lo más interesante es que Jesús le dice, ¿no?, a sus discípulos, y el Padre te va a honrar. Entonces que nunca se nos olvide que servir al Señor, o sea, y reconocer que donde vos estés, Jesús va a estar. Y eso es súper especial, porque yo siempre digo, donde yo me pare, ahí está Jesús conmigo. Donde yo esté sirviendo, no necesariamente dentro de la iglesia. A veces en una casa, cuando te invitan a un cumpleaños, miras que el anfitrión está ajetreado y venís y le ayudás a esa persona a recoger la basura. O sea, ahí donde vos estás haciendo esa labor, o sea, esa persona está sintiendo algo, esa persona está viendo esa acción, y Dios está diciendo, mira, o sea, allá en los secretos sos capaz de servir, entonces yo soy capaz de recompensarte en público. Entonces eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Otra de las cosas es que yo considero también, porque algunas veces vemos como el servicio al Señor solo lo que hacemos allá durante el servicio, sí, frente a la gente. Y sí, pero esa es una parte nada más. Al final uno puede servir a Dios donde sea, ¿verdad? Frente allá o atrás. Y bueno, algunas veces como seres humanos pues sí nos pasa lo que usted dice, que es como esa necesidad de reconocimiento, ¿verdad? Que tenemos en algunos momentos, y que cuando sucede pues nos impulsan a seguir adelante. Ahora, hay algo que sí yo considero, es que uno sabe para qué Dios lo ha llamado. Sí. Y si Dios lo ha puesto en algún lugar, no ha sido por gusto. Fíjense que con lo que usted decía, que uno siempre está de frente a las personas, a mí me pasó una experiencia, y no fue dentro de una iglesia. En una ocasión, estando en Honduras, nos invitaron al aniversario de Canal 6, al Ministerio de Alabanza. Pues estuvimos, y nada más como una presentación, como 10 minutos, nada más 15 minutos lo que estuvimos, nada más, porque había muchos grupos invitados, solo nosotros como grupo cristiano. Como unos 3 o 4 meses después, con mi hermana andábamos en San Pedro haciendo unas compras ahí para un negocio que tenía, y llegamos a una tienda, y una de las chicas que atendía se nos queda viendo y dice, ustedes son de Santa Bárbara, ¿verdad? Wow. Y nosotros nos quedamos, sí, y están en un ministerio de alabanza, y nos volteamos a ver con mi hermana, sí, y ¿de dónde nos conoce? Yo lo vi en Canal 6, para el aniversario de Canal 6. O sea, imagínense, nosotros de Santa Bárbara, 15 minutos tal vez estuvimos frente a las cámaras, y nos reconocieron de un ministerio de alabanza, de una iglesia, y que éramos de tal lugar. Entonces, el cuidado que uno debe tener, porque le digo esto porque no siempre es lo bonito estar al frente, o sea, sí, es un privilegio. Y sobre todo en cuanto a la alabanza, yo considero es un privilegio por el rol que desempeña el tiempo de alabanza en el desarrollo del servicio. Pero uno tiene que estar consciente también de que si es un ministro de alabanza allá al frente, lo es cuando anda en la calle, lo es cuando anda en el trabajo, en el colegio, donde sea, ¿verdad? Porque no podemos quitarnos. No es que me pongo ahora y soy del Ministerio de Alabanza y salgo de la reunión y me quito el chaleco del Ministerio de Alabanza y lo dejo allá. No, entonces pasan esas cosas. Sí, yo creo que el crecimiento espiritual es lo que nos lleva a esta madurez de la que hablamos, de estar, de tener una conciencia de qué es lo que Dios nos pide en cuanto pues al servicio, porque a lo mejor y sos una persona nueva que acabas de llegar a la iglesia y estás diciendo como, no, hombre, estos muchachos ya llevan un buen recorrido, ya saben cómo es todo esto, un protocolo, pero realmente es lo que Dios nos ha enseñado en nuestro caminar, ¿verdad? Decía Roldo, el ser como soy aquí, pues así voy a ser afuera. Y eso me pasaba justo en el trabajo hace algunos días, que mi apariencia es como de una niña de 17 años y me encanta ser muy trabajadora.
Y mucha gente me dice, usted se ve súper menor, pero es que al platicar con usted, es que de verdad parece mayor. Y yo decía, gracias a Dios, tengo todo este recorrido. Y es lo que nos pasa realmente cuando estamos en Cristo, pues el hecho de que a lo mejor todas esas cosas que ya hemos pasado nos traen a esa madurez, a esta estabilidad en la que podemos. A lo mejor hay que tener mucho cuidado porque dice la Biblia que se cuide el que piensa que está firme, ¿verdad? Sí. Y que a lo mejor en algún momento vamos a caer y vamos a tropezar, pero yo creo que es lo bonito también del Evangelio, el saber de que Dios, aunque fallemos y aunque pase lo que pase, pues tenemos la gracia que nos hace ser merecedores del perdón. Entonces, lo que quería decir, me perdí hablando de la gracia, pero lo que quería decir es que definitivamente el conocernos unos a otros y luego el formar lazos de amistad, que era lo que hablamos en el podcast anterior, el crear lazos de amistad, el conocernos, yo creo que es lo que nos trae también al crecimiento espiritual, me imagino que vos cuando llegaste a la iglesia o cuando empezaste a servir no hubiese sido lo mismo si no hubieses tenido a alguien a tu lado que te hubiera acompañado cada domingo, que te hubiera dicho, mira, vamos a hacer tal y tal cosa con los niños. Pues lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Si no nos conociéramos, hoy justamente necesitamos un lugar donde grabar y gracias a Dios tenemos a nuestra amiga Lisbeth, que es nuestra amiga, que es nuestra amiga porque hemos creado este lazo, no solamente dentro de la iglesia, sino para la iglesia. Entonces, pero hay chicos a los que les cuesta entrar en amistad y entrar como en esa comunidad, ¿no? Por lo general a veces pensamos, no, es que ya hay grupitos armados, que no sé qué, y no sé cuánto, ¿verdad? Pero yo creo que es importante también a veces perder el miedo. El hecho de, ¿sabes qué? Dar ese paso. Porque yo recuerdo cuando yo quería pasarme a grupos de jóvenes, yo me acerqué a Carlos Maltés, y si no, decímelo ahí en los comentarios, es mentira. Y yo le dije, oye, me han dicho que tenés grupo de jóvenes, quiero entrar. ¿Qué onda? ¿Qué me decís? Entonces yo tomé esa acción de, yo quiero hacerlo. Entonces, hacía muchos chicos de nuestra iglesia, a veces, no, es que parecen, a veces porque así a veces damos una impresión de que ya está, ya tenemos nuestros grupitos y todo eso, ¿verdad? Pero no, o sea, ya cuando nos conocen somos todos súper amables. Yo creo que 50-50 esa parte. Siempre he pensado que es así. Sí. Lo pienso, ¿verdad? Que es 50-50. Tanto yo que estoy sirviendo, me intereso por los que están llegando, Sí. como a lo mejor ellos están muy interesados en nosotros y no nos sabían ahí, ¿verdad? Entonces, creo que más, como decía Fabi, bueno, nosotros que estamos de cara al público, es como se imaginan al pastor que solo llegue y predique y no le hable a nadie. Sí. Eso sería algo muy raro, ¿verdad? Sí. Y lo que pasa es que, por ejemplo, aquí, pues uno se ve, no se ve durante la semana, digamos, la gente, entonces llega el fin de semana a verse y no queda tanto tiempo, digamos, como para saludar a todo el mundo. No, y por general nos vamos a nuestros amigos. Exacto, a eso, ¿verdad? Y ya luego no queda tiempo para ir a saludar, pero sí es importante y el espacio es para eso, se ha creado para eso, para fomentar lazos de amistad y ayudar también a esas personas. Y bueno, nosotros que hemos identificado esas cosas, y en el caso de ustedes, pues que han tenido alguien que en algún momento les digo, bueno, yo también, alguien me invitó, por ejemplo, me dijo pero los es muy viernes. tímido, ¿verdad? Sí. O sea, le cuesta entrar. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de, en plan, llegar y tener que compartir con muchas? Porque veo que Fabi es un poquito más como, fuiste como más aventada en plan, fuiste y le dijiste, mira, quiero hacer esto y esto. A mí tampoco que me cuesta tanto, ¿verdad? Soy muy platicadora. Pero, No, a mí sí. Pero a mí siempre me ha costado, de hecho, yo he tenido que trabajar esa parte en mí. El poder relacionarme con las personas y alguien que no conozco de nada, por ejemplo, en la iglesia, ir a saludarlo y empezar un poco de plática, que me cuesta muchísimo. Entonces, ha sido bien complicado para mí. De un tiempo para acá es que yo hablo. Sí, me he vuelto un poco platicón, por decirlo así, aunque no con todo el mundo, ¿verdad? Sino cuando encuentro esa confianza, por decirlo así.
pero no con todos, o sea, sí, todavía me cuesta, pero he tenido que trabajarlo, primero por la necesidad que he tenido al momento de servir, porque por ejemplo, si ejerzo un liderazgo, que en Honduras ya lo hacía y siempre tenía esa limitante con las demás personas, porque a mí me costaba y aún me cuesta muchas veces expresar o expresarme de alguna manera abierta ante los demás, pero sí, ahora todavía estoy tratando de superarme, ¿verdad? Pero he tenido que trabajarlo, he tenido que como reprogramar mi manera de pensar, por decirlo así. Hacer un reset. Sí, y abrirme. Le cuento una cosa, en algún momento, cuando comencé con esto, sentía que como que me autotraicionaba. Sí, porque como era muy reprimido, era demasiado reprimido, si usted me preguntaba algo, contestaba específicamente lo que me preguntaba. Sí, no, sí y no, y ya. Entonces cuando yo comencé a hablar, luego era como que me sentía que me traicionaba a mí mismo. Wow. Este no soy yo. Sí, de veras, o sea, era algo un poco como incómodo y feo para mí, pero tuve que hacerlo, entonces, pero, ok, yo quise hacerlo por cierta necesidad de que yo sabía que sentía y porque necesitaba crecer. Y eso me ha ayudado también a crecer dentro de la iglesia, dentro del círculo de relaciones en la iglesia. Sí, eso, exacto, eso me ha ayudado. Eso es súper bueno y interesante, o sea, salir de tu zona de confort. Salir de tu comodidad, o sea, de las cosas en las que vos te sentís cómodo, o sea, salir de ahí porque siempre se encuentra algo bueno en lo nuevo. Entonces siempre es como bueno intentar buscar cosas nuevas en tu vida. Por ejemplo, a mí no me gusta estar en cámara. La gente se piensa que sí porque fluye y tal la cuestión, pero, o sea, ustedes no tienen idea, cuando me toca grabar intercesión es como, ay Dios mío, hasta hablar de esa mamá me pega, o sea, horrible. La voz me traiciona horrible, o sea, súper bajito y todo. Entonces, pero esa cuestión de salir de mi zona de confort para mí ha sido como bien, o sea, y he descubierto que me gustan otras cosas que yo jamás pensé que me hubiesen gustado en la vida. Entonces siempre es bueno, o sea, en lo nuevo hay siempre algo bueno y los invitamos a que salgan de su zona de confort, o sea, salite de tu zona, anda allá a los límites y más allá de los límites, siempre y cuando te traigan bien también. Sí, siempre se aprende. Sí. Siempre se aprende y bueno, no sé si en el podcast anterior yo comenté eso de las bibliotecas humanas, o como usted ya se lo había comentado, de que, y estaba leyendo, fue en Dinamarca que comenzó eso, y lo practican mucho en la India por el grado de analfabetismo que hay en la gente adulta. Entonces practican eso, 30 minutos en vez de leerse un libro, entonces hablan con una persona que se convierte en el libro y cuenta la historia de su vida. Súper interesante. ¿Entiende? Entonces, yo que no sé nada, por ejemplo, vengo y necesito un libro, me interesa un libro sobre alabanza. Usted es el libro sobre alabanza. Entonces, usted cuenta la historia, su historia, ¿verdad? Sobre el proceso ese y cómo es. Entonces, luego, necesito leer un libro para trabajar con niños. Fabiola es el libro que enseña para enseñar o trabajar con niños, por ejemplo. Entonces, y yo he aprendido eso, que al hablar con las personas aprendo. Totalmente. Sí, una de mis partes favoritas, y era realmente pues lo que hacía Jesús, se sentaba y platicaba y conversaba. Era su manera de enseñar. Y no me voy a cansar de decir eso, que nosotros somos como bien expertos en predicar con nuestras acciones, ¿sabes? Y con lo que hablamos, porque, bueno, también sabes lo que es de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Ahí nos conocemos y sabemos quiénes somos. Sí, el tipo de conversaciones que se tienen. Sí, exacto, hay de conversaciones. Pero bueno, en general, realmente, no sé, ha estado buena la plática de hoy.
espacio está abierto para todos aquellos que quieran pues involucrarse en ciertos ministerios o en ciertas áreas de nuestra iglesia. Justo hoy me escribía alguien y me decía, alguien que conocí, bueno, que usted también lo conoció conmigo la semana pasada, y me escribía y me decía, no me han enviado qué actividades hay esta semana para la iglesia. Y yo, Dios mío, estoy en deuda con esa persona. Entonces claramente vemos a alguien que está muy interesado, está poniendo su 50%, y ¿cuál es el mío? Pues ayudarle a crear este círculo o esta, pues entrar en nuestra comunidad, pues. Y fíjate que también es interesante mencionar, porque aquí estamos hablando de dones y talentos que se miran, que se notan, ¿no? Y, ay, mira, porque a mí Elizabeth se me acercó y me dijo, yo creo que vos servirías muy bien en el ministerio, pero hay algunos que de repente no saben qué dones y talentos tienen. Entonces, yo siempre digo, métete a todos los ministerios, prueba todo y vas a descubrir cuál es tu ministerio. Por lo general, en lo que somos buenos, pues creo que nos enteramos muy fácil porque hay ministerios para todo. Por ejemplo, si sabes que te gustan los niños desde bebés hasta grandes, pues hay una iglesia de niños. O si tu don o si tu talento es o a lo mejor tienes el don de servicio, pues ahí hay ujieres, o hay, qué sé yo, la gente que vende, la gente de misiones, que está todos los días dando los de acción social. A lo mejor a mí me gustaría entrar a acción social en algún momento, porque siento que también es uno de mis llamados. O si te gusta la música, si sabes, o quieres aprender, porque eso también es muy importante. Estamos no solamente para servir, sino también para enseñar. Exacto. Así que, pues bueno, Fabi, gracias por venir hoy con nosotros. Muy interesante. Me gusta siempre platicar con vos. Nos gusta siempre compartir con vos. Y nada, estamos de verdad muy alegres de poder continuar con este proyecto. Sí, la verdad que sí. Proyecto. Pasó mucho tiempo para poder grabar este segundo y mucho. Es que lo voy a contar, pues ya que estamos aquí ahora en confianza. Todos los días Alonso me decía, ¿cuándo vamos a grabar? Y yo, no, cálmese, ya vamos a grabar. Pero bueno, ahora pues tenemos la oportunidad de contar con más gente en nuestro equipo. Ya tenemos producción. Así que vamos a dar un aplauso. Pobrecita. A lo mejor no vamos a poder ver, pero ahí está detrás de cámara nuestra amiga Lisbeth. Y mire que así como estos inicios cuestan, en el servicio también cuesta eso. Pero fíjense que sí, el servicio en todo cuesta, y a nosotros nos ha costado esto. Y lo que pasa es que yo soy un poco, es como que programo mi cabeza con fechas y horarios, y entonces... Y tenemos aquí... Y aquí se está tocando con alguien, sí, entonces, que es una lechuga. Entonces yo tengo, no sé si es una virtud o en algún momento siento que es un problema, pero... sí, depende. En algún momento sí lo comenté con mi amigo, bueno, no está bien, solo procura no querer que las personas sean como tú, porque no todos somos iguales, y en eso está bien. Ahora, yo sí procuro de que si yo pongo una fecha y hora para algo, yo cumplirlo yo. Obviamente cuando se involucra a más personas, pues ahí es donde se vuelve un poco más complicado, ¿verdad? Pero prometemos que vamos a subir videos. No voy a meterme a este. Pero sí vamos a tratar y vamos a hacer todo lo posible para subir más videos, porque hemos escuchado buenos comentarios acerca de nuestras pláticas. Sí. Gracias a nuestra fan número 1, Eva María. Sí. No, gracias de verdad, porque hemos recibido buenos comentarios, y realmente que es lo que queremos, crear un espacio en donde podamos pues sacar todo eso que tenemos, ¿verdad? Experiencias buenas, cosas que nos han pasado en el Evangelio y queremos compartirlas con ustedes. A lo mejor alguno de ustedes pronto va a ser uno de nuestros invitados, y estamos muy felices de verdad de poder compartir con ustedes en este espacio. Así que ahora sí nos despedimos. Sí, solo cuando les llegue la invitación digan que sí. Por favor. Sí. No sean tan exigentes
nuestra invitada de hoy. Sí, que... Casi que me hago la pregunta. Sí. He venido sudando aquí. Pero bueno, nada, agradecemos a cada uno de ustedes. Compartan por favor este video. Compartan por favor el link de este video con la gente de su grupo de crecimiento, con la gente de su ministerio. A lo mejor hay alguien por ahí en su grupo de crecimiento que quiera servir junto con nosotros o en los demás ministerios de la iglesia, y eso es muy bonito, muy satisfactorio para nosotros, y sabemos que también va a ser de bendición para ellos. Así que se despide de ustedes Celeste Avendaño, Haroldo Enríquez. Fabiola Martínez. bye. Adiós. Y Lisbeth en cámara, bebés. Yo creo que nos pasamos de media hora ahí. No, sí, No, se está bien, se está bien. llevamos 20 y ¿este cuánto? Media hora eso, ¿viste? Este era media hora y el otro 20 minutos. 51 minutos, porque el otro era 21. Pero hay cortes, por ejemplo, en ese hay varios cortes. Bueno, gracias por vernos, amigos. Adiós. Sin su perdón.